Gloria a Jesús. Bien, mis amados, abramos nuestras Biblias, por favor, busquemos el libro del Génesis. Vamos al capítulo 41. Libro del Génesis, capítulo número 41. Libro de Génesis, capítulo número 41. Vamos a adentrarnos en esta enseñanza. Génesis capítulo número 41. ¿Sí? Vamos a dar lectura del versículo número 1, ¿sí? Verso número 1 al verso número 8. Génesis 41, verso número 1 al 8. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Verso 2. Hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sí, todos el verso número 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, mi Dios, a ti le ha, Señor amado, placido traernos aquí a su casa, traernos aquí, oh Dios amado, para poder, Señor, escudriñar tu palabra. Permite ahora, Señor mi Dios, que tu misericordia, Padre, se manifieste en este lugar. Que seas, Padre, tu mismo Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Que podamos, Señor, encontrar en ti, mi Señor, Padre, tu voluntad. Y no solamente, Padre amado, nosotros, sino también nuestros pequeños, nuestros niños, Señor amado, nuestros jóvenes y adolescentes, que también vienen a llenarse de tu palabra, de tu presencia, de tu santo y de tu glorioso Espíritu. Háblanos también, Señor amado, a través, Señor, de la Escritura a ellos, Señor mi Dios. Y permite que tu gracia también, Señor, pueda también a ellos bendecirlos, mi Señor. Y de esa misma manera todo tu pueblo, Señor amado, Padre, conforme a tu misericordia, pueda crecer uniformemente, Señor, en tus caminos. Mi Dios,
Padre, es nuestra petición en este tiempo de que tú, mi Señor, hagas, Padre, estos milagros. Y te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, veamos pues en esta preciosa mañana, sí, la introducción y también el estudio a este nuevo capítulo del libro del Génesis. Recuerdo, mi querido hermano, que la enseñanza es progresiva. Sí, estamos analizando de una manera consecutiva todo este libro del Génesis el día domingo por la mañana. Si quiere, recuerde el estudio de los estudios pasados de estos libros. Sí, no duden en ingresar a la página de la iglesia, a la página en el internet, y de seguro lo encontrará. Ahora bien, Génesis número 41. Recordemos el contexto bíblico. Sí, José, hijo de Jacob, sí, hijo de Israel, se encontraba preso en una de las prisiones del capitán de la guardia en Egipto. Recordemos que este muchacho había sido vendido prácticamente desde su pubertad y ya habían pasado alrededor ya casi de 20 años de que este muchacho había sido tomado cautivo en esta nación. La Escritura nos narra que José, cuando ya se hizo grande en la casa de Potifar, fue de alguna manera acosado por la esposa de Potifar, y guardándose, no se dio ante la tentación y se le levantó una falsa acusación, la cual le permitió a él de que de manera gratuita se granjeara a la cárcel. En la cárcel este hombre conoce, al pasar el tiempo, a dos oficiales del reino de Faraón, al copero y al panadero. Amén. En ellos, el Señor se glorifica, se les interpreta sus sueños. Uno es reinsertado en el puesto donde estaba y a otro se le da muerte. Para el copero, el mensaje de José fue que se acordara de él cuando saliera de la cárcel, porque se encontraba preso injustamente. Mas, sin embargo, cuando el copero se reinsertó en sus funciones, como suele pasar con el hombre, fácilmente olvida sus promesas, y ya una vez constituido nuevamente en copero del rey, se olvidó de la promesa que había hecho. Ahora, frente a esa situación, 2 años pasaron, y eso es justamente lo que dice el verso número 1 del capítulo 41, y entremos en estudio. Versículo número 1 del capítulo 41 del Génesis. Nos dice, Génesis 41, verso 1. Aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba, dice ahí, junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían, dice ahí, en el prado, es decir, y comían hierba en el prado. Verso número 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero estas eran, dice, de feo aspecto, y en juntas, es decir, sus carnes, pegadas, obviamente a sus huesos, dice, y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Verso número 4. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó, dice ahí, Faraón. Recordemos, mi amado hermano, entonces en gráfica, qué es lo que estaba qué es lo que estaba viendo, recuerde, en ese sueño. Ahora, mucha gente dice, los sueños son solamente esos, sueños, y no pudieran tener ningún tipo de afectación, en nuestras vidas. Mas, sin embargo, Dios también puede utilizar a los sueños
para poder transmitir un mensaje. En el caso de Faraón, mi amado hermano, Dios habría de utilizar, luego de 2 años, de que José, posterior a la revelación que le da al copero y al panadero, habría de utilizar un sueño para también, mi amado hermano, gestar o dar inicio a sus propósitos en la vida de José. Mi amado hermano, recuerde que nuestro Dios no desampara a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que llega a soñar en este primer sueño Faraón? 7 vacas gordas, dice la escritura, y de muy hermoso aspecto. Y por su parte también 7 vacas en juntas de carne, es decir, flacas, las cuales, dice la escritura, luego habrían de devorar, de comer a las vacas gordas, pero luego de haberlas comido igual seguían, flacas como en su primera apariencia en ese sueño. Luego dice la Biblia, al parecer Faraón despierta, porque la Biblia dice que Faraón llegó a tener otro sueño, es decir, como que perdió el hilo en el primero y luego inicia otro. Veamos lo que nos dice en el verso número 5. La escritura menciona que Faraón de seguro habrá despertado. Por eso dice en el verso 5, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez. Pero ahora, ¿qué soñó? 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, es decir, en una sola rama. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, es decir, totalmente como ramas secas. Verso número 7. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Y he aquí nuevamente Faraón, que pudo llegar a entender que esto también era un sueño. Pero, sorpresa, no solamente los egipcios creían muchas veces en estas, diríamos así, simbologías o interpretaciones de los sueños. Aún en la actualidad mucha gente le da peso a los sueños, a las visiones o a cosas similares que tengan que ver de pronto aún con el ocultismo. Mi querido hermano, Faraón había estado soñando, y al parecer estos 2 sueños le llegaron a conturbar en su espíritu. La Biblia dice que luego de que él había soñado todo esto, despertó. Y despertó muy acongojado, muy atribulado. Veremos lo que nos dice el verso número 8 del capítulo 41. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Me recuerda el mismo caso que también se vivió, pero en otra nación, llamada, en este caso, el rey Nabucodonosor y la región Babilonia. Recuerde que allá también, también un rey tuvo un sueño, y luego a que él tuvo el sueño, trató y llamó a todos sus consejeros, a todos sus sátrapas, gobernadores, pero nadie le pudo interpretar también su sueño, porque Dios había reservado la interpretación para que lo haga un siervo de Dios, en este caso un hombre llamado Daniel. Acompáñeme rápidamente, por favor, simplemente para constatar. Ya usted también lo ha estudiado en otras oportunidades, pero si no lo ha hecho, veamos simplemente esa referencia. En Daniel, libro de Daniel, en el capítulo número 2. Daniel, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 1 al versículo número 3. ¿Lo tiene? Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, es decir, varios, y se perturbó su espíritu y se le fue
el sueño. Verso número 2. ¿Qué hizo? Algo muy similar a lo que hizo Faraón. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Hasta ahí, mi amado hermano, todo iba bien. Ahora, en este caso, cada uno de los intérpretes adivinos o toda la corte que él hizo llamar le dijo: bueno, mi rey, sí, perfecto, cuéntenos el sueño y le vamos a dar su interpretación. A diferencia de este sueño, de aquel que lo tiene Faraón, en el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él no se acordaba el sueño. Y él les dijo: yo no me acuerdo del sueño, pero sé que me he levantado turbado por ese sueño. Díganme ustedes en qué consistió el sueño y díganme ustedes la interpretación de ese sueño. Y los puso a parir a toditos. Sí, la gente dice que eso es imposible, no se puede dar un significado de algo que no se lo puede, en este caso, sí, contar, que no se lo puede, sí, recordar. Ahora, pero más sin embargo, Dios había reservado tanto la visión del sueño y su interpretación en un hombre llamado Daniel. Recuerde las palabras de Daniel. Acompáñeme, por favor, sí. Versículo capítulo 2, pero ahora el verso 28. Ese texto también lo leímos la semana pasada. Sí, Daniel capítulo 2, verso número 28. Recuerde que la interpretación de los sueños solamente recae en la potestad de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amén. Recuerde que en el caso de Daniel, Dios le había concedido el poder, sí, tener también sabiduría para interpretar sueños. Ahora, retornemos a Génesis capítulo 41. Sí, y entonces vemos ahora a un emperador llamando también, así como lo había hecho Nabucodonosor, llamando a todo su séquito real, a los sabios del reino de Egipto, tratando de que se le dé una explicación de qué cosa, de sus sueños. Sí, este hombre también hizo llamar a toda esa gente, pero la Biblia, ¿qué dice en el versículo número, del capítulo 41 del Génesis, versículo número 8? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, es decir, el sueño de las vacas y el sueño de las espigas, mas no había quien los pudiese, ¿qué cosa? Interpretar a Faraón. Ahora, mi querido hermano, yo no digo que de pronto el sueño hubiese sido imposible de explicar. Sí, muchos debieron haber tratado de darle una forma, diríamos, una estructura al sueño. Pero recuerde que en este asunto, ¿quién estaba metido de por medio? Dios. Y cuando Dios turba la mente, mi querido hermano, sí, no hay quien pueda dar respuesta. ¿A usted no le ha pasado a veces eso en el trabajo? Que le encomiendan algo y como que se le bloquea la mente y no le encuentra ni pie ni cabeza. Sí, y viene de pronto otro, sí, y le dice: pero está tan complicado, mira, si solamente tienes que mover eso acá y ya está resuelto. Y uno dice: uy, cierto, no me había dado cuenta. Mi amado hermano, cuando Dios turba, cuando Dios quiere velar algo, no hay quien lo pueda destapar. Sí, la Biblia dice que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y si Dios abre también, nadie puede cerrar. Y aquí en este caso Dios cerró el entendimiento de todo sabio, de todo mago, de todo intérprete de sueños. Mi amado hermano, sí, pero lo hizo por una sencilla razón. Dios habría de glorificarse en un hombre que se encontraba injustamente, ¿en dónde? En la cárcel, sí. Y ya Dios ya lo estaba utilizando en esa misma área, sí, dentro de ese lugar. Verso número 9. Y oh sorpresa, ¿quién aparece en el escenario bíblico? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Dice la Biblia, versículo número 9. Entonces
el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Amén. Recuerde, ¿en qué había faltado el copero? Seguro, solamente en la promesa. No, también él se está acordando de qué cosa, de que hace 2 años atrás él había delinquido, es decir, él había quebrantado la ley de su mismo rey. Acompáñeme por favor a Génesis 40, verso número 1. Génesis 40, verso número 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. ¿De qué se acordó 2 años después? De las faltas, sí, por la cual él había sido metido hace 2 años atrás en la cárcel. Sí, y obviamente cuando todo esto le vino a memoria fue porque también Dios se lo recordó. Versículo número 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán. ¿Cuál era el nombre del jefe del capitán de la guardia? Potifar, recuerde eso. Cuando nos echaron, dice ahí, a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Este asunto, recuerde, se debió haber quedado también grabado en la mente de ¿quién? ¿De quién? No solamente del copero, de él, de Faraón. Recuerde, mi amado hermano, que Faraón en su cumpleaños mandó a qué cosa, a libertar al copero y también a matar al panadero. Versículo número 11. Y dice ahí el copero: y él y yo, hablando del panadero y el copero, tuvimos ahí en esa cárcel, ¿qué tuvieron ellos? También dice aquí, tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, ¿sí?, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno, dice ahí, conforme a su sueño. Ahora, ese sueño obviamente si esta situación se lo hubiese contado 2 años atrás, si de pronto José hubiese salido, sí, de la cárcel. Digo de pronto, como bien pudo haber pasado desapercibido también. Pero recuerde, si todo esto sucede no en el tiempo de José, sino en el tiempo de Dios. Sí, yo he remarcado bastante en este asunto, sí, de las promesas incumplidas, pero también es bien cierto que cuando Dios quiere, sí, glorificarse en un determinado momento, Él sabrá cuánto tiempo tiene que pasar para que en este caso su gloria se manifieste en medio de los suyos. En el verso número 13, recuerde, dice ahí: y aconteció que fue como él nos lo interpretó. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro, sí, fue, ¿qué cosa? Fue colgado. Ahora, cuando él escucha esto, es decir, Faraón, de seguro, ¿qué es lo que manda hacer? De manera, sí, y sin dudar, manda ¿qué cosa? ¿A llamar a quién? Manda a llamar a José. Ahora, ¿pero por qué? Porque el momento fue, sí, propicio. El tiempo fue indicado, mis queridos hermanos. Vuelvo y le repito, si de pronto el copero hubiese contado su experiencia 2 años atrás, de pronto para Faraón, como no tenía la necesidad, él no tenía en ese momento la urgencia, bien pudo haberle pasado por alto la situación. Es como cuando usted está sano. Cuando usted está sano no se preocupa de nada. De pronto un amigo suyo le dice: oye, yo conozco de pronto sí un pediatra muy bueno, sí, que me acaba de ayudar así con mi hijo. Y dice: vaya, pero me parece bien. Pero cuando su hijo cae enfermo, dice: ¿quién me dijo de un pediatra? Y comienza a buscar, ¿verdad que sí? Entonces, lo mismo de pronto pudo haber pasado. Dios esperó el momento preciso, el momento exacto para poder dar a conocer a José. Mi amado hermano, la Biblia menciona, sí, entonces en el versículo número
Sí, número 14. Entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? Y llamó a José. Y lo sacaron, dice la Biblia. ¿De qué manera lo tuvieron que sacar? Apresuradamente. Yo me imagino que el copero dijo, ojalá que en estos 2 años no se haya muerto. Sí, porque estaba, ¿en dónde estaba? En la cárcel. ¿Y cuál era la sentencia que tenía José? ¿Qué sentencia tenía José? Le habían dado 5 años, 10 años. ¿Qué sentencia tenía? Tenía cadena perpetua. Recuerde esto. Si Faraón no lo manda a llamar, ese hombre muere en la cárcel. Amén. Ahí no había abogado, no había fiscal, no había indagación previa. Sí, el que entraba, si salía era porque Dios sí tenía misericordia. Mi amado hermano, Faraón entonces lo manda a llamar y dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Obviamente tuvo que pasar por, ¿qué? Dicen por ahí, por aduana. Sí, tuvieron que darle, sí, en este caso, sí, una desinfección. Verso número 14, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Yo me imagino, mi amado hermano, sí, que José dijo, ¿y qué está pasando? Recuerde que él está en la cárcel, él no está enterado de la situación. Él simplemente se levantó ese día y dijo, nuevamente me voy a hacer cargo de mis responsabilidades. Recuerde que José en la cárcel, ¿qué labor tenía? Él, ¿qué cosa hacía en la cárcel? Él administraba, sí, la cárcel. Él se levantaba, se preocupaba para dar de comer a los presos, se ocupaba de que las celdas estuviesen limpias, se preocupaba en sí mismo de los cargos, sí, propiamente hablando de la estructura, de todo eso se encargaba. Pero un día común y corriente, de acuerdo a de pronto a sus pensamientos, pensaba que el día iba a ser normal. Pero mi amado hermano, recuerda que nuestros caminos, dice la Biblia, no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos, sus pensamientos. Sí, de pronto tú hoy organizas tu día, piensas que va a ser otro domingo más, pero Dios te reserva algo especial para que tú hagas glorificar su nombre. ¿Verdad que a veces así nos pasa? Usted dice, ay, mañana voy a descansar, y de pronto, uy, mañana es el día más agitado de su vida. Sí, porque así Dios lo permite. Versículo número 14, lo sacaron apresuradamente a José, sí, de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos, y oh sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos ahora, José estaba ahora para ser puesto delante del emperador, en ese entonces del mundo entero. Faraón. Faraón era, mi amado hermano, el monarca, sí, el cual destacaba entre todos los reyes de la tierra en aquel entonces. Era el imperio más grande. Sí, Faraón ahora, mi amado hermano, sí, tenía frente de sí a un preso del cual se creía pudiera tener la interpretación de estos sueños que habían agravado, sí, la mente de este emperador. La Escritura nos dice en el versículo número 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Diría cualquiera, ¿en qué camisa me vengo a meter? Sí. Está un monarca ahí, mi amado hermano, sí, diciéndole, yo he soñado, y cierto que me han contado que tú interpretas sueños. Sí, yo siempre he dicho desde este altar, si alguien me cuenta un sueño, se quedó el sueño hasta ahí, porque yo no interpreto ni a izquierda ni a derecha. Sí, no tengo ese don, mi amado hermano, sí, yo mando a orar cuando me cuentan sueños. Sí, hermano, que he soñado con una culebra grandota, me dicen que es mi esposa. No, a ver. Sí. Es terrible la situación. Yo he escuchado todo tipo de situación con los sueños. Ya, yo lo mando a orar. Yo le digo, vaya, ore. De pronto es su concupiscencia la que está ahí. ¿Sí? Mi amado hermano, sí, los sueños, si bien es cierto, pudieran llegar a tener significados, sí, la palabra profética más segura, la que pudiera darnos cualquier tipo de interpretación segura y sin equivocarnos. Y si algo hay fuera del marco bíblico, doble rodilla, pídale a Dios, que Él fue el que le permitió tener el sueño, que de seguro también le dará su interpretación. Amén.
Mi amado hermano, ahora este hombre se encuentra frente, sí, al monarca de toda la tierra, frente a Faraón. Y ¿qué le dice? Yo he escuchado que tú puedes interpretar, ¿verdad? Sueños. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Esas mismas palabras se las dijeron también, así como lo leímos en Daniel capítulo número 2, se lo dijeron a este varón. Mas él, al igual que José, supieron dar en el momento preciso el sitial, así, o diría yo, el galardón o el elogio a quien realmente lo merece. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es lo que responde, sí, este muchacho? Versículo número 18. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Y esto es muy importante. Todo don, amado hermano, todo galardón, todo talento, toda destreza, toda capacidad que tú realizas, recuerda, no lo haces porque tú eres quien lo gesta. Es porque Dios te lo ha permitido, realizar o hacer. ¿Sabes tocar aquí, por ejemplo, aquí en el teclado? Yo no toco ni papa, amado hermano. De pronto para limpiarlo lo puedo estar tocando. Pero si algo te ha permitido Dios, algún talento, alguna destreza, adquirir, es porque Dios así te lo ha depositado. Pero recuerda que todo talento y todo don que Dios te da es para que lo vuelvas en su gloria, es para que lo uses, para que el Señor pueda ser glorificado en tu vida a través de ese talento y de ese don que Dios te ha concedido tener. ¿Sabes de pronto sacar rápidamente cálculos matemáticos? Gloria a Dios por ello, porque es Dios quien te ha dado esa facultad. Usted dirá, no hermano, eso yo lo adquirí estudiando porque me quemé las pestañas. Yo no digo que el estudio no influye para tener conocimiento, pero hay mucha gente que pese a su estudio, pese a su preparación, puede pasar estudiando 24 horas. Usted le toma y dice, no sé. Todo depende de Dios. Ahora, ¿hay un texto bíblico que me asevere todo esto? Pues claro que sí. Vaya conmigo, por favor, a la carta de Daniel. Y mire lo que Dios nos da a conocer en esta gloriosa mañana. Retomemos, por favor, Daniel. Libro de Daniel. En el capítulo número 1. Verso 17. Mucha gente solamente limita a Dios diciendo, Dios sí, Dios me da todas las cosas, pero las espirituales. Por eso es que mucha gente piensa, que Dios no interfiere de pronto, en su popularidad o de pronto en su sapiencia secular. Mi amado hermano, Dios gobierna en todas las áreas. En todas las áreas. Ya lo tiene. Daniel 1, verso 17. Recuerde que en Babilonia el Señor reservó de entre muchos que fueron transportados en esa cautividad a 4. A Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dice el texto? A estos 4 muchachos, Dios, óigalo bien, Dios, ¿qué hizo Dios? Les dio conocimiento. ¿Quién se los dio? Dios. ¿Qué más les dio? Inteligencia. Ahora, ¿hay una diferencia entre conocimiento e inteligencia? Claro que sí. En el conocimiento, diríamos así, tu CPU guarda las cosas. La inteligencia es para utilizar el conocimiento y poderlo aplicar. ¿Cuánta gente se gradúa de médico y se vuelve un conductor de taxi? ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente saca su título de pronto de maestro y cuando se para frente a una pizarra y quiere explicar, nadie le entiende ni papa? ¿A usted no le ha pasado cuando va al colegio o ha pasado por las universidades o las escuelas, verdad? La gente explica, el maestro se explica para él solo. Solo los que tienen inteligencia cogen el conocimiento y lo imparten con sabiduría. Y la gente dice, uy, a ese maestro yo sí le entiendo, ¿verdad? Mi amado hermano, Él da el conocimiento, Él da la inteligencia y dice que da la inteligencia ¿en qué? En todas las letras y ciencias. La filosofía el Señor
sí, la entiende de maravilla y se la da a quien la concede. Las matemáticas el Señor las da, sí, la destreza obviamente de comprenderlas y aplicarlas, se las da a quien Él quiere. Cuando usted ve mentes magistrales como un Einstein, por ejemplo, sí, usted dice, wow, un superhombre. Ese superhombre lo hizo Dios. Ahora, que el hombre utilice la ciencia y la quiera sacar del trasfondo que Dios realmente sí lo otorga y quiera en este caso cerrar en este caso su conocimiento para dedicárselo a su Dios, eso es otra cosa. Pero quien da el potencial, quien da la destreza y la habilidad, siempre será nuestro Dios. Dice el Señor que le dio al hombre, a estos 4 muchachos, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero adicionalmente, ¿qué le dio Dios a Daniel en ese entonces? Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora, asimismo, aun cuando la Biblia no lo remarca en un texto bíblico, José llegó a adquirir lo mismo. Porque él no solamente interpretaba sueños, sino que luego de que los entendía, también podía tener la sabiduría para poder, en función de esos sueños, poder aplicar las soluciones o diríamos así, las interpretaciones para la vida práctica del día a día. Mi amado hermano, cuando retomamos el libro del Génesis en el capítulo número 41, José deja infirme en el verso número 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora, ¿a quién habría de utilizar Dios? A José, eso sí. Sí, en una oportunidad de la misma manera, sí, Dios le había de decir a Moisés lo mismo. Yo seré, le dijo, para Faraón, a través tuyo, si tú serás Dios para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Mi amado hermano, ahora este muchacho ponía en alto a su Dios. Dios será el que dé respuesta propicia. Verso 17. Entonces, Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla 7 vacas de hermosa apariencia, sí, en el prado. Lea por favor el verso 19. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Dice, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y ahí sí menciona de manera muy tajante, ¿y yo qué hice en el primer sueño? Y yo desperté. ¿Cuántos han despertado en la madrugada con un sueño que los turbó? ¿Verdad? Cuando, claro, el que está percibido en Dios y tiene un sueño que lo turba, se levanta e inmediatamente, ¿qué hace? A dormir otra vez. No, ¿qué hace? Ora, ¿verdad? Usted puede soñar con desgracia y situaciones. Uno se levanta turbado y dice, Señor, reprendo en el nombre de Jesús cualquier mal que pudiera estar fraguándose, sí. Y usted se apercibe inmediatamente. Pero recuerde, ese es el que tiene a Dios en su corazón. El que no lo tiene, mi amado hermano, lo que hace es virarse a otro lado, acomoda la cabeza y dice, y sigue roncando. ¿Sí? Mi amado hermano, este hombre se levanta a consecuencia de la turbación, sí, que tuvo a consecuencia de su primer sueño. Pero adicionalmente la Biblia dice que no solamente tuvo ese sueño. Ahora, en todo esto estuvo Dios. Porque de pronto una pesadilla lo tiene cualquiera. Sí, si usted, amado hermano, se acuesta comiendo arroz con menestra y carne, de seguro una pesadilla le va a dar en la noche. Sí, se lo aseguro. Si comienza a ver películas de terror, no se asombre, si Jason se levanta en la madrugada y lo quiere matar. ¿No? Mi amado hermano, pero como Dios estaba en el asunto, sí,
Dios, ¿qué es lo que hace en esta situación? Le vuelve a dar un sueño de similares características, pero con otras, diríamos así, con otros personajes o otros instrumentos. Sí, dice la Biblia en el versículo número 22. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Verso 23, léalo por favor. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Hasta ahí, mi amado hermano, Faraón se encontraba turbado, y ahora José, frente a todo el séquito real, tenía que dar una respuesta. Pero recuerde, estas palabras no venían de José. ¿En quién se depositaba la interpretación de todo esto? En Dios. Sí, por lo menos, ¿verdad? Sí, la Biblia así nos lo remarca. Sí, en el capítulo 41, versículo 16. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo me imagino que mientras José escuchaba, Dios le estaba poniendo ¿qué cosa? La interpretación. Como cuando alguien de pronto escucha hablar inglés y sabiendo el idioma inglés y español, de manera inmediata, ¿qué hace? Lo interpreta. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben los dos idiomas? El español todos. El inglés, ¿verdad? Sí, depende, Hay unos que hablan, de pronto no tan bien, saben escuchar, pero no pueden interpretar. Hay quienes de pronto pueden escribir y no lo pueden pronunciar. Pero en el caso de este hombre, Dios tenía ese don. Versículo número 24. Dice en la parte final: y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Verso número 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Esto aquí me debió haber impactado de pronto ver el cuadro. Sí, porque recuerde, ¿quién estaba junto a Faraón? Estaban todos sus magos, todos sus sabios, y mucha gente se debió haber rascado la cabeza y dijo: ya le está diciendo mal. ¿Por qué? Porque en el primer sueño, ¿qué aparecían? Vacas. Y en el segundo, espigas. Y dijeron: ya se le fue el sueño, hace rato. Mi amado hermano, pero recuerde, Dios estaba con José. Amén. Y eso marca, de hecho, marcó muchos capítulos de la Biblia. A lo largo, diríamos, de toda su niñez, toda su pubertad, inclusive juventud. Siempre Dios estaba con José. Dice la Biblia en el versículo número 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahora, verso 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Y esto me encanta porque le trata de dar, a Faraón le trata de dar paz en el asunto, para que no pueda separar, una interpretación de la otra, sino que le hace ver que Dios ha sido quien ha formado en 2 sueños una misma sentencia o un mismo fin. La Biblia dice, mi querido hermano, en el versículo anterior, en el versículo número 25, Dios, en la parte final, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahora, esto, mi amado hermano, ya no depende del hombre. Esto depende de Dios. Si Dios quiere mostrar por medio de sueño, revelación, interpretación, o de cualquier otro medio, o de alguna palabra de profecía, quiere dar a conocer algo, eso no depende de los hombres, eso depende del Señor, porque el Señor a lo que quiere dar a conocer, lo ha a conocer, y lo que no, se lo reserva.
Recuerde que asimismo Dios hizo con Abraham, cuando habría de castigar a las naciones de Sodoma y de Gomorra y otras 2 naciones más. Porque recuerde que en ese suceso, ¿cuántas naciones se vieron afectadas? 4, iban a ser 5. Zoar se vio salvada porque en este caso Lot pidió esconderse ahí, pero 5 naciones iban a ser totalmente destruidas. Mi amado hermano, sí, la Biblia menciona en ese texto del Génesis también, en los primeros capítulos, sí, que Dios decidió darle a conocer a Abraham lo que habría de hacer en Sodoma y en Gomorra. Acompáñeme rápidamente, por favor. Vayamos en el mismo libro del Génesis. En el capítulo número 18, verso número 16 al verso 18. Mire cómo Dios toma la decisión de darle a conocer su voluntad, aun cuando no era necesario de que Dios lo haga. Cuando Dios quiere reservar algo, se lo reserva, sí, y al hombre le toca confiar, así de sencillo. Y así mismo, cuando Dios quiere dar a conocer algo, lo da a conocer y al hombre le toca apercibirse. Versículo 16, ya lo tiene del capítulo 18 de Génesis. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Verso 17, y Jehová, ojo, y Jehová dijo, obviamente esto lo dijo para sí mismo, en su interior. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Encubriré, o lo que es lo mismo, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Y en qué culmina todo eso? En que Dios le termina contando que va a ir a ¿qué cosa? A destruir Sodoma y Gomorra, pero lo hace con un propósito, para que Abraham pudiera interceder, sí, por la familia que se encontraba en esa nación, que era Lot, su sobrino, y obviamente su descendencia. Mi querido hermano, así como Dios puede dar a conocer las cosas, Dios también puede callar. Y el hombre puede quedar prácticamente en una laguna diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué oro y Dios no me responde? ¿Por qué? El porqué de tal o cual situación. Acompáñeme por favor y veamos un caso también opuesto, cuando Dios hace las cosas pero calla. Vayamos, mi querido hermano, en el libro de Job. Libro de Job. En el capítulo número 1, versículo número 6 en adelante. ¿Ya lo tiene? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o gratis? ¿No le has cercado, es decir, no le has protegido alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás,
he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pregunto yo, ¿todo esto ocurrió a espaldas de Job? Por supuesto que sí. ¿Sabría, mi amado hermano Job, si todo el mal que le habría de venir siendo él un varón? ¿Cómo lo presentaba Dios delante del mismo Satanás? Como un varón perfecto, recto, justo, sí, justo y temeroso de Dios. Mas sin embargo Dios en su soberanía, sí, en oculto permite que Satanás vaya y lo destruya. Pero mi amado hermano, todo lo que Dios permita conocer o no, sí, está en su soberanía. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, si el Señor las da a conocer, ¿a quiénes? A sus hijos. Retomemos por favor Génesis capítulo 41 y veamos pues ahora qué desenlace va a tener este asunto. Génesis capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Verso 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán. Y ahí le da el asunto. ¿Serán de qué? Serán de hambre. Verso número 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Ahora, hasta el versículo número 27, ¿qué es lo que hace mi amado hermano José? ¿Qué le da? La interpretación. Su interpretación. Y mucha gente puede quedarse hasta ahí. Imagínese que el médico le diga a usted, luego de que le hace el análisis: uy, qué pena, pero si le tengo que dar una mala noticia, tiene 3 meses sí de vida. A usted prácticamente, mi amado hermano, sí, lo colapsa en ese momento. Sí, lo ideal sería que el médico le dé, no solamente en este caso, sí, que le encuentre el mal del asunto, sino que también trate la enfermedad y le dé una solución. Pero José, recuerde, no solamente tenía en Dios el don para interpretar los sueños, sino que también Dios le había dado conocimiento y sabiduría para poder, sí, dar también a esa problemática una solución. Mi amado hermano, este muchacho le dice que las 7 años, sí, lo cual representaban las vacas flacas y las espigas menudas, habrían de traer a toda la nación, de hecho a todo el mundo, una gran escasez y hambruna. Versículo, sí, recuerde, versículo número 27, ya en la última parte dice: 7 años serán de hambre. Verso 28. Esto es, le dice José, lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Pregunto, ¿Dios estaba obligado a darle a conocer a Faraón esto? Ahora, esto me encanta también, porque ¿a quién se lo da a conocer nuestro Dios? ¿Por qué a quién se lo dio a conocer? A una persona totalmente inconversa, diría el creyente. ¿Sí? ¿Por qué no se lo dio a conocer este sueño a quién? A José. ¿Por qué? ¿Por qué? Una, por su propósito. ¿Por qué más? Pregunto yo, si José hubiera tenido este sueño, si José hubiese tenido el sueño y la interpretación estando él como estaba en la cárcel, pregunto yo, ¿quién le habría de creer? Amén. Mi amado hermano, sí, digo yo, a manera simplemente de ilustración y de ejemplo cómico, sí. Si una alabanza la canta Pepito de los Palotes en la iglesia, no la corea nadie. Pero si la canta Ricky Martin, el mundo entero la aplaude. ¿Verdad? De la misma manera, mi amado hermano, sí,
Fue Faraón, un inconverso, pero un hombre obviamente de poder, un hombre que estaba en el sitial más alto, así, a lo que un hombre puede llegar a aspirar. Tiene el sueño y Dios, sí, obviamente, frente a ese personaje, se magnifica, sí, a través de lo que va a hacer. Mi amado hermano, pero usa, eso sí, usa uno de sus pequeños, ¿para qué? Para poder darle interpretación a ese hombre grande. Mi amado hermano, la Biblia dice en el verso 28, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso número 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre, ¿qué sucederá? Y el hambre consumirá la tierra. Es decir, que la abundancia que te llegará no será suficiente para paliar la necesidad. Y eso es bien cierto. Cuando usted llega a tener dinero, ¿a cuántos Dios les ha permitido tener de pronto algo de dinero en algún momento de su vida? No digo que de pronto siempre, ahora si lo tiene permanentemente, bueno, gloria a Dios. Sí, pero a veces a usted le ha tocado etapas donde puede tener en abundancia. Pero mi amado hermano, cuando el dinero, mal administrado, uno no lo sabe, como el Señor, diría, nos lo demanda, ser, como lo dice la Biblia, buenos administradores de todo lo que Él nos da. Y llega la necesidad, llega de pronto una enfermedad, no hay dinero que aguante. No hay cuenta en el banco que pueda suplir, cuando la enfermedad o la desgracia golpea. Miles, cientos de miles, aún gente de dinero puede caer en la bancarrota, cuando llega una desgracia. Mi amado hermano, de la misma manera, Dios le advierte a Faraón diciendo, 7 años era bastante, de abundancia vas a tener. Pero cuando llegue el mal a tu nación y de hecho al mundo, la abundancia que tuviste en esos 7 primeros años no te van a alcanzar para paliar, la necesidad que habrá de venir. De ahí, mi amado hermano, yo quisiera tomar una referencia para poder también, extraer algo espiritual en esta hora. Acompáñeme, por favor. Y veamos, algo adicional. Acompáñeme al libro de los Salmos. En el capítulo número 119, entendamos esto. Salmo capítulo 119. ¿Lo tiene? Verso 105. Faraón estaba recibiendo una palabra que venía de parte de ¿quién? De parte del Señor, de parte de Dios. Recuerda lo que dice, Salmo 119, verso 105. Recuerda, la expresión que le dice José a Faraón. Esto es lo que, en el verso 28, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Lea, por favor, conmigo el verso número 105. Lámpara, ¿qué cosa? Es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ahora, en ambas partes de ese texto, ¿cómo lo compara Dios con su palabra? Como una lámpara y como una lumbrera. Y eso en buen sinónimo es luz. Ahora, ¿cuándo uno percibe la luz? Cuando hay de por medio tinieblas. Mi amado hermano, habría de venir tiempo de calamidad en los tiempos, del rey de Egipto. Y una palabra de parte de Dios había llegado a Faraón. Ahora, dependía de él si esa palabra, habría de ser bien recibida o rechazada. Mi amado hermano, cuando una palabra de parte de Dios llega a tu vida,
Sí, no necesitamos, claro está, tener sueños y revelaciones como lo tuvo este hombre. Pero cuando sabemos, mi amado hermano, sí que nuestros caminos no son agradables al Señor y la palabra de Dios llega a tu vida, te apercibes con esa palabra para tomar los correctivos. Mi querido hermano, Faraón así ha sido advertido ahora de que la desgracia y la calamidad habría de llegar, sí, a la tierra de Egipto. Mi amado hermano, dice la Biblia, si retomamos Génesis capítulo 41, versículo número 31, y aquella abundancia no se echará de ver, es decir, si se va a olvidar a causa del hambre siguiente, la cual será, le advierte en el verso 31, ¿cómo va a ser esa hambruna? Gravísima. Verso número 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Terrible, mi amado hermano, la advertencia. Ahora, ese sueño lo tuvo Faraón y en nuestros tiempos, mi amado hermano, tenemos, como lo he mencionado en muchas oportunidades, nosotros tenemos la palabra profética más segura todavía. Y no la tenemos en sueño, la tenemos escrita en una palabra, en un libro llamado Biblia. Y nosotros sabemos por esta palabra que la calamidad, el juicio y la destrucción será gravísima sobre la tierra, por ejemplo. ¿Para con quiénes? Para con el hombre pecador. Y mucho pueblo que se apercibe de esta palabra y de lo que habrá de venir, mi amado hermano, no hace nada para poner a buen recaudo a los hombres que no conocen de Dios. Mi querido hermano, este hombre sí, no solamente le dice el mal, sino que Dios lo ha de utilizar también para decirle la cura. Verso número 33. Por tanto, le dice ahora, ¿quién? José. ¿Qué le dice? Por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Recuerde que él no se está promocionando, porque ¿en qué calidad llega José ahí? Es un preso, es un esclavo, condenado, sí, a cadena perpetua. Provéase, dice ahí, ¿verdad?, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Pero esto me encanta, esto tenía un trasfondo. Todo, pregunto, ¿estaba no solamente José delante de Faraón? ¿Quién más estaba delante de Faraón? Los sabios, los entendidos. ¿Y qué había pasado con los sabios y los entendidos? Ni siquiera un sueño le habían podido interpretar. Es decir, que frente a Faraón nadie estaba, en ese momento, nadie estaba calificado. Todos estaban descartados. Versículo número 33. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto. Ahora, esto cuando dice quinte, es decir, saque de toda cosecha o producto el 20%. La quinta parte del 100%, ¿cuánto es? 20. Es decir, que de cada 100 naranjas, ¿cuántas tenía que reservar? 20. De 100 quintales de arroz, 20. Quinte, dice ahí, toda, ¿verdad?, la tierra de Egipto. Versículo número 34. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y dice ahí, aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país, ¿qué pasará? No perecerá de hambre. Mi amado hermano, cuánta sabiduría. Ahora, ¿quién estaba ahora organizando al rey del mundo? Un esclavo. Sí, un esclavo, mi amado hermano.
Sí, alguien que no tenía la calificación, ni la preparación, ni los títulos, ni el rango como para poder darle una palabra. Mi amado hermano, no te asombres delante de tu Dios cuando Él utilice tu boca, tus labios para hablarle a tu jefe, a tu patrón, sí, de pronto al alcalde o a cualquier otra persona que esté, entre comillas, digo, por encima de ti. Él podrá tener su título de ingeniero, él podrá tener su título de arquitecto, él podrá ser de pronto el dueño de la empresa, pero mi amado hermano, en las cosas espirituales no mandan los títulos, mandan a los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Nosotros, mi amado hermano, somos la boca del Señor, sí, cuando de cosas espirituales se refiere. Ahora este hombre, mi amado hermano, estaba dando directrices. Verso 37, el asunto le pareció bien. ¿A quién? A Faraón, y no solamente a Faraón, sino también a todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y me encanta porque dice: en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Por qué había pasado esto? Porque de entrada, en medio y al final, siempre José puso el nombre de su Dios en alto. Nunca dijo soy yo. Nunca dice vengan que yo les voy a dar el Espíritu Santo. No, mi amado hermano. El hombre no tiene potestad para esto. Mientras más Dios use a un hombre, más debe de ser la gloria para Dios. Bien lo dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Jesús pueda crecer. Y cuando se refiere de que yo mengüe, no significa que yo no voy a hacer las cosas. Yo voy a hacer las cosas, pero dándole siempre más y más y más la gloria a Dios. Voy a predicar más, voy a menguar más, pero ¿para qué? Para que cuando Dios me use más, sea la gloria más también de mi Dios. Y cuando las almas vengan a Cristo, no digan: ay hermano, yo traje el alma. No, la trajo el Señor, te utilizó a ti, a nosotros, a todos. Uy hermano, si yo traje esa alma, yo puse esto, sí es verdad. Si Dios te usó a ti para que lo hagas. Uy hermano, yo di esto, yo di lo otro. No fuiste tú. Dios te proveyó a ti para que tú la puedas otorgar. Amén. Mi amado hermano, ahora los hombres del reino estimaban que todo lo que se había dicho, sí, era algo aceptable y que el Espíritu de Dios reposaba sobre este muchacho. Ya ahora un hombre. Verso 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. De una que hizo con todos los demás, los bajó. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. En la mañana era esclavo y preso. Por la tarde era vicepresidente de la nación. Amado hermano, y este muchacho, sí, se hizo virrey de un imperio. Virrey, mi amado hermano. Pero para poder ser virrey, primero tenía que experimentar ¿qué cosa? La cárcel. El problema es que muchos creyentes quieren ser reyes, pero a nadie quiere ser esclavo primero. ¿Se acuerda de esta frasecita que yo ya la voy repitiendo? En esta semana la he repetido con bastante énfasis. Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero nadie quiere morir. Todos quieren ser reyes, sacerdotes, quieren ser usados por Dios. Pero aquí no quieren meter la mano en la taza del baño a limpiar. Amén. Todos quieren ser sacerdotes, todos quieren ser profetas, todos quieren ser, sí, de pronto aquellos que se sienten como el Señor lo ha prometido, que donde Él está sentado también, nosotros nos sentaremos.
¿Se recuerda de esa promesa? No se recuerda. Venga rapidito al libro de Apocalipsis. Rapidito. En el capítulo número 3. Todo mundo quiere la gloria, pero nadie quiere el sacrificio para llegar a esa gloria. En Apocalipsis capítulo número 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí lo tiene? 3:21. Mi amado hermano, pero para poder participar del trono, primero se tiene que participar de la esclavitud. Decía, sí, Apocalipsis 3:21 es el texto. Decía un pensador terrenal, sí, humano. Sí, si no participas, sí, de mis aflicciones, no participes tampoco de mis éxitos. Y es una frase bien puesta, le cuento, que se la puede, sí, sacar como anécdota también. Mi amado hermano, no se puede ser partícipe de algo superior cuando no somos fieles en lo inferior. Bien lo dijo el Señor: si somos fieles en lo poco, si somos fieles en la cárcel, si somos fieles en la escasez, si somos fieles cuando estamos siendo maltratados, si somos fieles cuando a la verdad nos toca hacer cosas que otros ni siquiera quisieran mirarla, pero estamos ahí agachados haciéndola, si somos fieles en ese estado, de seguro cuando el Señor venga con su gloria, seremos fieles también ahí en el cielo. ¿O es que no sabes que allá en el cielo también puede haber rebelión? Si no, pregúntale a Satanás. ¿No te has puesto a pensar de dónde fue arrojado el diablo? De los cielos. ¿Por qué? ¿Qué hubo en el cielo? Dice la Biblia que se halló mal en él. Mi amado hermano, si quieres ser fiel allá, comienza siendo fiel aquí. Amén. Si quieres realmente ser grande allá, comienza a ser grande aquí, desde las pequeñas cosas que el Señor te permite hacer. Este muchacho tuvo que pasar un proceso casi de 20 años para pasar, mi amado hermano, sí, de esto, estando en la cárcel tras barrotes, sí, limpiando el excremento de otros presos, arreglando, mi amado hermano, lo que usted de pronto no quiere ni siquiera topar con un dedo, para después con el tiempo sentarse, mi amado hermano, como un virrey en el trono. Todo mundo quiere la gloria, los aplausos, pero nadie quiere, mi amado hermano, lo que hay tras esos aplausos. El sacrificio, el sudor, la perseverancia. Sí, a veces, mi amado hermano, haciendo la obra de Dios enfermo, haciendo la obra de Dios cansado, sí, tratando de empujar, mi amado hermano, sí, a otros para que puedan avanzar y caminar en el reino de los cielos, pero desde esta tierra. Pero si tú no pruebas ahora la dificultad, ¿cómo podrás pedirle al Señor que sí, que te dé la grandeza? Aprende a ser partícipe de lo poco, siendo fiel con lo que el Señor ahora te permite hacer. ¿Y qué es lo que nos permite hacer desde ahora? Que leamos su palabra, que seamos, mi amado hermano, sí, en esta casa, en ese sentido, sí, seamos juiciosos a la hora de poner en alto sus mandamientos, que oremos sin cesar, que prediquemos su palabra, que estemos siempre buscando sus atrios, que nos guardemos sin mancha y sin contaminación de este mundo. Qué poco que nos pide para la gloria que vamos a tener. Bien lo dice la palabra, que las pruebas del presente no son nada comparables con la gloria que tendremos en Cristo Jesús. No te quejes ahora. Lo poco que el Señor te pide, hazlo con alegría, porque cuando te comience a poner sobre lo grande, podrás estimar esa grandeza sabiendo que el Señor te hizo una escuela desde abajo. Dale a tu hijo algo sin que él lo haya trabajado y al poco tiempo lo dañará, porque no lo estima. Permítele a tu hijo que con gotas de sudor se pueda adquirir aún, mi amado hermano, sea aún hasta un teléfono, y vas a ver cómo lo cuida, porque le costó. Amén.
nuestro Dios hace lo mismo con nosotros. El Señor nos hace apreciar desde abajo, sí, las grandezas de su gloria, para que cuando lleguemos al nivel que el Señor nos quiere poner, sepamos apreciar y recordemos constantemente de dónde nos sacó el Señor. ¿Te acuerdas el día de ayer con las fiestas que estuvimos estudiando? El Señor siempre recordándole a través de cada festividad de dónde los había sacado. Recordándoles que no eran ellos, sino que Dios a través de ellos, llevándolo para que pudiesen participar también de sus fiestas, de su grandeza. Mi amado hermano, si el Señor te ha hablado en esta preciosa, sí, y gloriosa mañana, sí, permite que esa palabra no pase de largo. Seamos sabios, tomemos el consejo y pongámoslo por obra. ¿Sí? ¿Qué le sucederá ahora a este hombre como virrey? ¿Podrá llevar sobre sus hombros, sí, la dura carga que habría de venir? Sí, entérese en la próxima, sí, enseñanza bíblica del día domingo. Mientras tanto, dele la gloria, la honra y el poder a quien realmente se lo merece. A nuestro Padre, a nuestro Salvador y al Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es un manjar, es un deleite. Para nuestra boca es dulce como la miel, pero una vez que la digerimos, puede llegar a ser amarga en nuestro vientre, en nuestra alma. No importa, oh Dios, la causa que tu palabra pueda llegar, Señor amado, a tener sobre nosotros. Sea dulce, sea amarga, pero que sea de edificación. Así, oh Dios, como un padre que tiene a su haber tanto palabras de consolación y de amor para sus hijos, como también, oh Dios, la vara de corrección, cuando es meritorio aplicarla, sea lo uno o lo otro, un padre y una madre lo hace para el bien de sus hijos. Así también lo eres tú, mi Señor. Usa siempre tu palabra, ese espíritu que da vida, Señor amado, porque tu palabra es espíritu, porque ha procedido de ti. Oh mi Cristo, permítenos a través de esta enseñanza sacar en limpio que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Y si queremos ser partícipes de tus bendiciones, ¿por qué no también ser partícipes de las pruebas y las dificultades? De las demandas que tú tantas veces, Señor, nos las haces hincapié en que la tenemos que hacer. No me cansaré, oh Dios, desde este altar, repetir las mismas demandas que son de antaño. Así como un padre nunca se cansa de repetirle a sus hijos que se limpie, que coma todo, que se lave los dientes. Nunca se cansará de darle las mismas directrices mientras viva bajo su techo. Así también tú, oh Dios, nunca te cansas de decirnos los mismos preceptos y mandamientos. Que seamos santos, que busquemos tus atrios, que oremos, que leamos la palabra, que vivamos santa y piadosamente, ayudando al prójimo, amando a los enemigos, poniendo la otra mejilla. Los mismos preceptos, pero que buscan siempre un mismo fin, el bienestar del hombre. Jesús, yo te doy gracias, porque tu palabra no va a pasar de largo en mi vida. Ella queda para hacer en mí un nuevo ser. En el nombre de Jesús.